Qué alegría estar de vuelta hoy aquí predicando. ¿Saben qué? Amo predicar la palabra del Señor. Amo enseñar la palabra de Dios. Ah, Creo que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y tiene el poder de transformar la gente, de transformar los corazones, de transformar las familias. Y por eso realmente lo hago siempre con ese deseo, con ese anhelo de pararme acá y ver que Dios haga cosas, no con lo que yo digo, sino con lo que aprendemos de su palabra. ¿Cómo vamos con nuestro tiempo con Dios todas las semanas? ¿Sí? Yo espero que realmente estemos entendiendo lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros en esta temporada de nuestras vidas, como iglesia, como individuos. Dios quiere hacer cosas muy lindas y necesitamos estar conectados con Él. Y tal vez a veces experimentamos esta sensación de distancia de Dios. ¿Alguno ha experimentado eso alguna vez? Y le hablo a quienes de alguna manera pueden identificarse como creyentes que alguna vez vinieron a Cristo, conocieron a Dios o han conocido a Dios, pero de pronto han pasado los años y ha empezado una temporada un poco de sequía y como que a veces no escuchamos bien, no sabemos qué pasa y hay una distancia. Quiero preguntarte, ¿en dónde hay una distancia hoy en tu relación con Dios? ¿Dónde experimentas como esa lejanía, donde no le escuchas, donde no le entiendes? Porque cada que canto esta canción yo me quebranto mucho porque me recuerda de cuando yo llegué muy joven a los pies del Señor. Esta canción es pues ya tiene sus añitos. Sí, no iba a decir que muy vieja, pero no, tiene sus añitos. Y yo recuerdo esa temporada de mi vida de una manera muy especial porque fue encontrarme con Jesús, disfrutar de su sanidad, ver cómo Él cambiaba absolutamente toda mi vida, mi familia, ver cosas muy increíbles pasando en mi vida. Pero, por supuesto, años después, décadas después de caminar con Dios, siempre me pregunto, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Qué tan cercano estoy con Dios? ¿Qué tan conectado estoy con Dios? Porque algunos piensan que los pastores o quienes nos paramos a predicar acá, pareciera que somos perfectos y siempre tenemos temporadas en donde escuchamos claramente la voz de Dios, donde no sufrimos cosas como las sufren los mortales. Y resulta que nosotros somos mortales y experimentamos las mismas cosas que experimenta el resto de gente que asiste a una congregación. Somos parte de una familia, no somos una élite diferente. Somos seres humanos que también pasamos por épocas complejas. Y por eso me gusta siempre cuestionarme y pensar, bueno, yo quiero realmente entender cómo está mi relación contigo, cómo estoy caminando contigo. Y hay temporadas de mi vida en donde debo decir que ha sido difícil escuchar la voz de Dios. Entonces hoy quiero que entendamos algo como parte de este estudio en busca de Dios, que nos puede ayudar a conectarnos mejor con Él. Y quiero invitarte a que oremos por eso esta mañana. Señor, hoy quiero pedirte que abras nuestros ojos. Hoy quiero pedirte que nos des entendimiento en tu palabra. Yo estoy convencido que tú eres el más interesado en que podamos escucharte, que podamos conocerte. Yo estoy convencido de que no hay otra cosa más importante en esta tierra que eso, caminar contigo. Abre nuestros ojos y si es necesario, hiérenos. Si es necesario, hoy oféndenos. Si es necesario, hoy llámanos la atención. Pero llévanos a ti, es lo más importante, es lo que queremos, Dios. Porque queremos conocerte más. Y queremos cumplir el propósito para el cual tú nos pusiste en esta tierra, en este tiempo, en este país, en la familia en la que estamos. Lo pedimos esto, Señor, con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañes a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, Nuevo Testamento. Y te vas a situar en el versículo 8 y mientras llegas allí quiero explicarte que, especialmente si eres nuevo o eres una persona nueva aquí en la iglesia o caminando con Jesús, quiero explicarte que existen varias cartas que están allí en el Nuevo Testamento que se conservan como un legado para la iglesia de hoy. Fueron escritas hace mucho tiempo, pero fueron inspiradas por Dios específicamente para que la iglesia en todos los tiempos pudiera aprender lo que allí decía. Por supuesto, cada una de estas cartas fue escrita con una idea en mente.
Sucedían cosas específicas en las congregaciones o las iglesias locales de la época y fueron escritas con esto en mente, nunca lo pierdas de vista. Pero eso no significa que no tiene principios para enseñarnos el día de hoy, porque es la palabra inspirada por Dios, amén. Entonces debemos entenderlos. Y resulta que esta carta fue escrita a una comunidad en Asia que se llamaba la comunidad de Corinto. Y Corinto era una ciudad muy particular. Corinto era una ciudad pagana, completamente pagana. Quiero contarte que había culto a diferentes dioses y generalmente la idolatría o los cultos en la antigüedad estaban asociados con una gran inmoralidad. Y me refiero a inmoralidad en todos los aspectos, pero había una en particular que era la inmoralidad sexual. Los cultos a Artemisa o a diferentes dioses eran cultos asociados con la prostitución, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, las personas, de hecho, en algunas ciudades que hacían parte de esa vida, las mujeres debían prostituirse al menos una vez al año en un templo de estos para adorar a su diosa. O sea, ese era el estado moral de ciudades como Corinto. Y aprendí hace un tiempo que en Corinto incluso llegaron a existir 1000 prostitutas dedicadas específicamente al culto de los dioses. O sea, las personas iban y no era una prostitución como la que conocemos hoy, donde iban a pagar por algo, satisfacer un deseo sexual, un placer o obtener placer, sino era porque iban a adorar a los dioses. La forma en que adoraban a los dioses era a través de la prostitución, de la sexualidad mal manejada. Entonces ya se pueden imaginar lo que era esa ciudad, ¿no? Tremendo. Y Pablo tiene que escribir varias cartas. El Señor permitió que queden 2 cartas en la Biblia, pero creemos que hubo más cartas en la correspondencia entre Pablo y esta iglesia. Y esta es la segunda carta. En la primera carta, Pablo les había pegado, ¿cómo lo digo yo? Una retacada, un regaño tremendo a los corintios. Y vamos hoy a aprender un poco sobre eso. Pero en esta segunda carta vemos que los corintios reaccionaron de alguna forma. Pasaba algo muy malo porque la iglesia incluso no era ajena a la inmoralidad y a todo lo que pasaba en Corinto. La iglesia había sido llamada, como es llamada hoy, a ser diferente. Como fue llamado el pueblo de Dios en la antigüedad a ser diferente. Dios escogió un pueblo que fue el pueblo de Israel y le dijo, quiero que seas santo. ¿Qué significa santo? Que seas diferente, que te apartes, que no hagas lo mismo que hacen los demás. Ese fue el llamado de Dios al pueblo. Y cuando venimos al Nuevo Testamento encontramos que es el mismo llamado que Dios nos hace. Nos dice, ustedes iglesia, hijos de Dios, son luz. Caminen en la luz. Lo hemos aprendido estas semanas. Pero la iglesia de tanto en tanto no entiende el mensaje. Y eso pasaba con Corinto. Y cuando Pablo los regaña en la primera carta, después estos personajes hacen algo y lo vamos a encontrar aquí a partir de estos versículos que quiero leer con ustedes. Dice, si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Y yo pensaba y decía, bueno, yo a veces de pronto entristezco a algunos con lo que predico, o con lo que enseño, o con lo que hago, porque como pastor a veces debo impartir alguna disciplina espiritual. Pero me encanta porque él dice, si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Entonces escúchenme, no me pesa. Ya, mentiras. Dice, es verdad que antes me pesó, porque créanme que le pesa a uno. Los que somos papás entendemos eso, ¿no? La primera vez que yo discipliné a uno de mis hijos, y entiéndeme, no fue mal, o sea, no es que lo cogía a palo y lo saqué, no, pero tuve que disciplinarlo, a mí me dolió. Y cada vez que he disciplinado a mis hijos, créanme que me duele. Porque a veces es más fácil dejar pasar, pero cuando amamos nosotros tenemos que disciplinar. Y duele a veces para uno. Y dice, es verdad que antes me pesó, pero me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro. No porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Repite esa palabra conmigo. Arrepentimiento. Esa tristeza que Pablo produjo, esa cosa que les pasó allí en su interior de la que vamos a hablar hoy,
fue muy importante para Pablo. Él quería que esta gente realmente se arrepintiera. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. O sea, no es solo Pablo. Dios quiere que nosotros nos entristezcamos. Este es un mensaje contracultural. Porque en esta sociedad, ¿qué te dicen? Que Dios está aquí para hacerte feliz. Venimos a la iglesia para ser felices, le pedimos a Dios cosas para ser felices, pero esto de que Dios quiera que nosotros nos entristezcamos, ay no, espérese un momento. Ahora, si vienes por primera vez o estás conectado allí por primera vez, no cierres, no te vayas. Porque es cierto, Dios quiere que nos entristezcamos a veces. Dice, ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Cuando hay este tipo de tristeza, no es algo malo. Pablo no está perjudicando a alguien. Cuando tú corriges a tus hijos, no tienes por qué pensar que estás perjudicándolos, por el contrario, los estás ayudando. Cuando tú corriges en el liderazgo a alguien, estás ayudándolo a crecer, no lo estás perjudicando. Y es lo que Pablo está diciendo allí. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. ¿Por qué Dios quiere que nos entristezcamos a veces? Para que nos salvemos, para que corrijamos, para que haya algo diferente en nuestra vida. Y de esa no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Ahí que hay un contraste muy especial. Hay una tristeza que Dios produce que te lleva a salvación, te lleva a vida, pero hay una tristeza que es la que vives sin Dios que te lleva a la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. ¿A qué asunto se refería Pablo? ¿De qué estaba hablándole Pablo a esta iglesia? Bueno, esta era una iglesia muy particular. Si ustedes leen la primera carta a los Corintios, era una iglesia llena de dones. Tan llena de dones espirituales que Pablo tuvo que explicarles de qué se trataban los dones para que los hicieran bien. Era una iglesia donde el Espíritu Santo se había movido tan fuerte, que había lo que dice 1 Corintios 12, había dones de sanidades, de profecía, de milagros, había lenguas, había interpretación de lenguas. Wow, había palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Allá están los dones del Espíritu, eso que le gusta tanto al evangélico común y corriente. Sobre todo si es pentecostal. Aleluya, hermano. Era una iglesia con dones también, no solo esos carismas que son tan increíbles, sino era una iglesia con dones de administración, de servicio, de misericordia. Todos están nombrados allí en 1 Corintios. Y Pablo observa algo. En esa iglesia, a pesar de que Dios se movía, a pesar de que el Espíritu Santo estaba allí, miren lo que les escribe en 1 Corintios capítulo 5:1. Anótalo, no vayas allá, quédate ahí donde estamos. No quiero que te me pierdas en esto, porque quiero que le prestes atención. Pero Pablo le tiene que escribir, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Les hablé del paganismo corintio, ¿verdad? Y Pablo tiene que escribirle a esta iglesia llena de dones, donde el Espíritu Santo se ha manifestado, donde hay un montón de cosas pasando de Dios, y tiene que decirles, oiga, es que es tan vergonzoso porque entre ustedes pasan cosas que ni siquiera los paganos que van a las fiestas de prostitución de las dioses paganos los toleran. ¿No les parece duro? Entonces amárrese el cinturón porque hoy está tremendo esto. Y después le suelta esta perla, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. O sea, increíble. Hasta los paganos sabían que uno tenía que respetar a la mujer del papá. Pero estos no. Qué cosa tan dura, ¿no? Pablo escribe con lágrimas, queridos. Yo me imagino a Pablo escribiendo esa carta indignado, molesto, triste.
Pero escribe con lágrimas no para destruir, sino para que ellos se entristecieran y se salvaran. Porque el dolor correcto llega a ser medicina para nuestras vidas. Un poco de dolor a veces nos hace cambiar y nos sana. Por eso no le tengas miedo a eso. Pablo no quería destruirlos. Pablo quería que ellos realmente entendieran lo que Dios quería hacer en sus vidas. Y después, cuando volvemos a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 13, Pablo constantemente está desafiando a la iglesia diciéndole: examínense para ver si están en la fe. Por favor, examínense, entiendan. No se trata solo de decir que somos creyentes, que somos seguidores del camino, que somos seguidores de Jesús, que somos cristianos. Se trata de que nos examinemos para ver si realmente somos creyentes, si estamos en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Los está desafiando a que se pregunten si Jesús realmente es el Señor de sus vidas, si habita en sus corazones. Porque ¿cómo es posible que alguien pueda afirmar que Jesús habita en esta persona si vive completamente apartado o apartada de lo que la Biblia, de lo que Jesús ha revelado? Y entonces nos habla de dos tipos de tristeza con dos destinos. Cada tipo de tristeza te lleva a un destino. La tristeza según Dios, este es un arrepentimiento para salvación, donde no tienes que vivir en remordimiento ni culpa, sino que por el contrario te va a traer vida. Eso es lo que está planteando Pablo, como lo acabo de decir. Y después está diciendo que hay una tristeza según el mundo, que es una culpa estéril. Es un autoengaño que conduce a la muerte. Y mira que esto es lo que yo quiero que empecemos hoy a entender. Muchas personas viven en las iglesias cristianas con lo segundo y no con lo primero. Y te lo voy a explicar. Todos aquí fallamos. Bueno, vamos a decirlo en una forma no tan políticamente correcta. Todos aquí pecamos. ¿Sí o no? Ah, qué bueno. Pensé que era el único que lo hacía, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos esta tendencia a ser religiosos, nosotros podemos ir a una iglesia y escuchar un mensaje como el que estoy dando hoy y sentirnos mal y salir y sentirnos culpables por eso. Pero no cambiar, eso es estéril. Y es estéril porque la próxima semana vas a volver, vas a escuchar otro mensaje, vas a vivir otra cosa y entonces ¿qué va a pasar? Te vas a sentir otra vez culpable y vas a salir, vas a esforzarte por hacer cosas y no vas a poder cambiar al final porque puedes durar 1 mes, 2 meses, vas a tratar de apartarte de ciertas cosas, pero no lo vas a lograr porque en tu corazón quieres esas cosas. Y entonces terminas en una culpa estéril. En vez de disfrutar una vida cristiana chévere, una vida con Dios que debería ser, los cristianos deberíamos ser los más gozosos, alegres, trayendo esperanza, luz a todo lugar. Lo que vemos a veces son creyentes que tristes, cansados, llenos de culpa, llenos de vergüenza, porque son incapaces de cambiarse ellos mismos. Viven en una tristeza estéril que conduce a la muerte, o sea, realmente no viven la vida de Jesús. Lo que el Señor está diciendo acá es que nosotros debemos tener una tristeza que sea según Él, que es lo que Él llama arrepentimiento. Entonces, entiende esto. Dios no busca lágrimas en los ojos, Dios busca un giro en nuestros pasos. Eso significa el arrepentimiento. No es que nosotros tengamos que estarnos lacerando, cumpliendo por allá una penitencia. Hay gente que cumple penitencias. Ustedes entienden que en el protestantismo no vivimos eso, ¿verdad? En la versión, digamos, del catolicismo, lo digo con respeto, en algunos casos hay quienes pagan penitencia. ¿Cómo pagan penitencia en Bogotá? Van a Monserrate, por ejemplo. ¿Sí o no? O tú vas y te confiesas y te dicen, tiene que rezar cuántos Padres Nuestros o Ave Marías. Y yo digo, wow, convirtieron la oración más preciosa que es el Padre Nuestro en una penitencia. ¿Cierto? Oiga, pero es que los cristianos protestantes evangélicos también tenemos nuestras propias penitencias. Y hacemos nuestras propias cosas. Y entonces nos autoflagelamos y creemos que tenemos que hacer cosas. Hacemos votos que Dios jamás nos pidió.
Imagínense que cuando yo empezaba en los caminos del Señor, que fue muy joven, yo soñaba con tener mi cabello largo. No se rían, pero era así. Yo sé que ahora no se nota nada, pues es difícil, pero era un joven con harto cabello en esa época. Y yo tenía un amigo, César, que se dejó crecer el cabello y lo tenía hasta acá. Él era un metalero. Y a mí me fascinaba. Yo decía, tengo que dejarme crecer el cabello, pero en mi colegio no me dejaban. Entonces, resulta que cuando por fin salí a la universidad, yo me quise dejar crecer el cabello. Y tenía toda la libertad para hacerlo. Pero pensando que a Dios le agradaban ciertas cosas, yo hice un voto con el Señor y le dije, si tú me ayudas en esto, yo me corto el cabello. ¿Y adivina qué? Pues me salió la cosa. Y me tocó. Pero ese era mi entendimiento de Dios. O sea, yo hacía cosas para que Dios me bendijera. O sea, yo hacía tratos con Dios, yo hacía votos con Dios para que Él hiciera cosas conmigo. ¿Sí ves qué distorsionada es nuestra relación con Dios? Y así vivimos muchas veces. Pero resulta que el arrepentimiento del que habla la Biblia es muy diferente, es muy distinto. No, tú no tienes que prometerle a Dios que vas a venir a la iglesia cada 8 días. Porque algunos hacen ese voto. Algunos dicen, yo voy a servir si tú me das tal cosa. No, mira, la relación con Dios es una relación de padre, de hija o hijo. Y en la Biblia existen algunas palabras que quiero hoy dejarte muy claras con respecto a lo que significa arrepentirse. ¿Qué es esa tristeza de la que habla la Biblia que nos conduce a la vida? La palabra griega metanoia, primera palabra, anótala si estás anotando, metanoia. Metanoia significa un cambio de mente, de criterio. O sea, es como que yo pensaba una cosa y ahora pienso otra cosa. Eso es metanoia. ¿Listo? Hay otra palabra griega en el Nuevo Testamento que también se traduce como arrepentirse o arrepentimiento. Y es epistrefó. ¿Listo? Algunos dirán, uy, tan chicanero. No, es que necesito que entendamos bien el concepto hoy. Y significa volverse algo con pasos visibles. Entonces piensen, quiero que hoy se vayan clarísimos de lo que significa arrepentirse. Metanoia es un cambio de pensamiento, de mente, de cómo veo las cosas. Epistrefó es un cambio de dirección con pasos visibles. Es lo que yo hago. Y en el Antiguo Testamento hay una palabra lindísima que es la palabra shuv en hebreo, que significa volverse a Dios en un pacto con Él. Shuv, S-H-V, V pequeña, V, o V labiodental. Volverse a Dios en un pacto. Entonces vamos a combinar esas tres cosas con un ejemplo. ¿Listo? Para que me entiendan lo que significa arrepentirse. Porque hay que entender el concepto completo de la Biblia. Cuando uno va en un carro y resulta que tiene que dar un giro en U, porque uno va hacia un lado pero sabe que tiene que devolverse para ir a su destino, ¿qué es lo primero que hace uno? Camilo dice mirar. Sí, claro, uno mira porque si no me puede matar si va a dar la vuelta. Pone las direccionales y tal. ¿Qué más? Le baja velocidad, listo. Vamos a ver si llegamos a donde yo quiero. Muevo el manubrio. ¿Sí o no? Para que el carro se mueva, ¿qué tengo que hacer yo? Girar el timón. Y cuando yo adentro del carro muevo el timón, ¿qué pasa afuera? Las llantas se mueven, el eje mueve y las llantas se mueven. Entonces le voy a explicar, y lo que hace es que me redirige hacia otro lugar. Bueno, entonces voy a explicarle algo. Metanoia es su timón, es su mente, es su interior, es su ser interior. Para que algo pase afuera, primero tiene que pasar adentro. Por eso Dios está interesado en que nosotros no solo tratemos de hacer cosas por fuera, sino que por dentro nos convenzamos de que su plan es el mejor, de que su diseño es el correcto, de que lo que Él nos propone es lo mejor que podemos hacer. Hasta que tú no adoptes esa actitud,
hasta que tú no te alinees con Dios en esa actitud, siempre estarás amando más a algo que a Dios. Siempre estarás haciendo cosas como para justificar, digamos, el venir a la iglesia, pero estarás siempre luchando con un pecado, con algo que está en contra de la voluntad de Dios. Siempre estarás luchando con algo porque tú no estás convencido. Yo siempre lo pongo con este ejemplo. Yo era un tipo regrosero, rebocón, un jovencito. De verdad se los digo. Me encanta escuchar siempre al pastor Álvaro, sobre todo la semana pasada que te escuché, que uno no se lo imagina al pastor, ¿cierto? Cuando él cuenta que era, ¿cómo es que dices que eras? Tremendón. Sí, o sea, yo lo miro y digo, ¿en serio, pastor Álvaro? Esta almita de Dios, ¿quién puede uno creerle cosas como esas? ¿Cierto? Entonces tal vez, claro, uno escucha esas cosas y uno habla de uno y la gente no se imagina, y por supuesto yo sé que me ven a mí vestido de blanco, imagínense con esta pureza. Pero les digo que yo de 10 palabras, 8 eran groserías. Entonces yo en la universidad, yo entro y yo no había entendido todavía las cosas con Jesús, pero estaba yendo a la iglesia. Me había pasado algo, pero yo todavía no entendía las cosas. Luchaba con mi carne, luchaba con el licor, luchaba con muchas cosas, porque yo empecé a tomar licor muy joven, muy joven. Entonces yo le decía a mis compañeros de la universidad, cada que yo diga una grosería, pégueme un gato. O sea, un puño. Mis brazos estaban llenos de morados. Los tipos no entendían, pero estaban fascinados. Entonces, cada que yo decía una grosería, ¡pah!, me pegaban. Entonces, yo un día les dije, no, ya no más. Siguieron pegándome. ¿Por qué? Yo quería mover las llantas, pero adentro había algo que no había sucedido todavía en mi vida. Y entonces, tuve una experiencia maravillosa que no tengo tiempo hoy de contarles. Otro día se las cuento. Tuve una experiencia en la que me encontré con Jesús de frente. Fue maravilloso. Porque yo le decía, Señor, yo entiendo muchas cosas. Si tú existes, necesito que me enseñes. Necesito que me ayudes. Y me encontré porque anhelaba el conocer a Jesús realmente. Yo decía, esto no puede ser el resto de mi vida. Yo sabía que Jesús había empezado una obra en mí. Me estaba llamando. Había una lucha tremenda en mi interior. Pero yo solo no podía. Y entonces tengo esta experiencia con Jesús en la que comprendo su amor, el por qué murió en la cruz, en la que Él me muestra su amor, su perdón, su gracia, su diseño, su propósito para mi vida. Y queridos, a partir de ese día las cosas fueron diferentes porque yo en ese momento caí de rodillas delante de Jesús. Y ya no se trataba de lo que yo podía hacer. Ahora es que me había encontrado con Dios y ese Dios maravilloso me empezó a enseñar y empezó a caminar conmigo y empecé a escucharlo. Y aunque no le entendía algunas cosas, yo le decía, no importa si tú me lo dices, yo quiero entenderlo, yo quiero caminar contigo. Él produjo en mí esto que se llama metanoia. Hizo un cambio porque yo me rendí a Él. Y entonces, ¿adivina qué pasó? Mi interior giró. Mi exterior giró. Mis pasos se volvieron a Jesús. No soy perfecto. Sigo en el proceso como tú y cualquier otra persona que esté acá. Me equivoco muchas veces, pero ya no se trata de vivir con culpa. Yo creo que yo no hubiera podido vivir más de 3 décadas con Dios lleno de culpa y vergüenza. Hubiera sido imposible. Pero me volví a Dios en un pacto, hice un pacto con Dios porque Él hizo un pacto conmigo. Y eso es arrepentimiento. Tú te alineas con el Señor, tú alineas tu dirección, tú alineas tu mente, tu corazón. Así a veces no entendamos. Empezamos a caminar con Él. Y hay 7 marcas visibles en este texto de 2 de Corintios que quiero que veas de lo que significa un verdadero arrepentimiento. Voy a volver a leer lo que dice allí el versículo 11 en adelante. Y estas 7 marcas visibles pueden ser aplicadas a todo ámbito, a la familia, al trabajo, a la iglesia, a todo. Fíjense, es más, quiero que lo lean conmigo. ¿Están listos? Entonces leamos. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios,
qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Cuando viene un arrepentimiento, un cambio completo de dirección, aquí están las 7 señales de lo que pasa en la vida de una persona. Primero, hay empeño por hacer las cosas bien. Uno es diligente para hacer las cosas bien. Hay un fervor, algo que está uno emocionado para hacer o lograr un fin. ¿Sabes qué pasa cuando tú vienes a Jesús y cambias de dirección? Tú te apasionas por Jesús. Voy a decirlo otra vez. Tú te apasionas por Jesús. Uno se enamora de Dios, no hay medias tintas. No las hay, no existe. Todo lo demás, ¿sabe qué? Es nada al lado de Jesús. Pongan ustedes cualquier cosa frente al sol resplandeciente en una tarde o una mañana. No se ve. Porque cuando tú te enamoras de Jesús, no hay nada, nada más importante que Jesús. Y respondo hoy, no cuando pueda. Cuando yo me enamoro de Jesús y peco, cometo un pecado, ¿sabe qué? Yo inmediatamente me muevo en la dirección de buscar a Jesús. No me escondo. Me muevo porque digo, Señor, te necesito. Señor, quiero estar contigo. Estoy luchando con esto. Confío en que tú vas a ayudarme con esto. Tú me vas a enseñar cómo vencer esto. No me alejo. Y es una cosa que uno no busca correr para otro lado. Uno busca es estar con el Señor. Diligencia. Eso es lo que hicieron estos señores. Empeño. Y después dice, afán por disculparse. Viene un sentido de responsabilidad. Asumo mi responsabilidad. Guillermo hace 15 días nos enseñaba la historia de Adán y Eva, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando caen engañados por la serpiente y comen del fruto prohibido y Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Y él valientemente responde, la mujer que me diste. Eso es lo que hacemos generalmente. Ay, fue culpa de mi esposa, fue culpa de mi esposo, fue culpa de mi jefe, es que fue ella que se me ofreció. Es que fue el algoritmo que me salió. ¿Sí se ha dado cuenta? Ay, yo no tengo la culpa, yo abro TikTok y me salen esas cosas. Yo abro Instagram y me salen esas cosas. Es tan duro, Señor, quítame esto. Ay, hermano, nunca le va a quitar, le voy a explicar por qué. Porque el algoritmo entiende que si usted ve algo más de 26 segundos, le va a volver a presentar cosas de esas. ¿Entiende el algoritmo? Jóvenes, escúchenme. Eduquen su algoritmo. Yo no les voy a decir que dejen de ver esas cosas. Ojalá dejaran de pasar tanto tiempo y se dedicaran más bien a hacer otras cosas más productivas. Pero no son solo los jóvenes. Yo veo un montón de adultos. ¿Ustedes se han dado cuenta que ahora le duele a uno más acá esta parte? ¿Ya saben por qué? Eduquen el algoritmo. Yo educo mis algoritmos. Entonces yo empiezo a ver recetas. Leones. Felinos. Yo educo mi algoritmo. Asuma su responsabilidad. No, es que yo realmente no sé. Soy solo un ser humano. ¿Saben? La Biblia dice que cuando somos tentados, Dios siempre nos mostrará una salida. Lo dice la Biblia, yo lo creo. El problema es que a veces no queremos ver la salida. Asumo mi parte sin excusas, sin culpar a otros. Es mi responsabilidad. Mi matrimonio está como está porque yo soy responsable. Mi relación con Dios está en donde está porque yo soy responsable, porque eso está así. Entonces, tengo que tener un sentido de responsabilidad. No empiezo a culpar a todo el mundo, a responsabilizar a otros. Me da risa. Ahí los que culpan, ¿sabe a quién? A Dios. En serio, yo he escuchado mujeres que culpan a Dios porque es que el tipo le salió terrible. Y yo les he preguntado, ¿y usted no vio señales? Y al principio dicen, no, le digo, venga, ore un poquito y pensemos.
Claro, sentido de responsabilidad, indignación, dice que sintieron. Y aquí hay algo importante, un estado de fuerte oposición y desagrado contra algo que se considera incorrecto. Cuando uno está con el Señor y se arrepiente, uno empieza a sentir desagrado por el pecado. Uno empieza a decir, esto no está bien. Aun cuando a veces luche con cosas y peque, pero uno dice, no, esto no está bien y ya no le gusta. Se siente un desagrado, hay un rechazo al pecado, hay un rechazo a las cosas que no van conforme a Dios. Cuando yo estoy con gente a mi alrededor que está haciendo cosas que no son buenas, yo siento rechazo, no hacia la gente, siento rechazo a las cosas que hace la gente. Porque eso es algo que las personas no entienden. No es que yo voy por el mundo juzgando a todo el mundo y diciéndole, ay, es que usted es una porquería. No, 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 todos luchamos con cosas, pero me fastidia lo que hacen. Me fastidian ciertas conversaciones. Me fastidian ciertos chistes. Me fastidian ciertas películas. Y sigue avanzando. Entonces, primero, empeño. Segundo, sentido de responsabilidad. Tercero, indignación. Cuarto, temor. Y aquí lo que el término realmente significa es que le da una angustia, una preocupación. Y yo pensaba, ¿por qué? Por no escuchar a Dios, por apartarme de Dios, por no caminar con Él. Y ese temor me lleva a reordenar mis prioridades. Y sí existe algo que se llama el temor de Dios y quiero que lo entiendan y no es malo. Porque a veces, como lo he dicho, vemos a Dios como si fuera, no sé, cualquier cosa. No, quiero que entiendan que Dios es el rey del universo, el soberano. Hoy cantamos una canción preciosa, Él es el soberano, es el rey. Entonces yo tengo que reordenar mi vida bajo sus principios, si no, no es nada mío. Y pasa diciendo que se desarrolla un anhelo. Es la quinta cosa que yo veo acá en este pasaje. Entonces anhelar algo es reconocer una carencia y saber que lo necesita y uno lo empieza a buscar y empieza uno a anhelar el estar con Él, empieza uno a tener hambre de la presencia de Dios. ¿Sabes cuál es el peor error que puedes cometer cuando pecas? Apartarte de Dios. Creyéndote esta idea, ay, yo que voy a hablar otra vez con Dios y mire otra vez fallé, pequé. No, quiero explicarte algo, por favor. Como padre te lo digo. Cuando mis hijos se equivocan, lo que yo más anhelo es que vengan y hablen conmigo. Lo que más me duele es que salgan corriendo. No importa lo que hagan, yo quisiera que vengan y hablen conmigo. Eso es lo que Dios quiere. Un anhelo por buscarlo. Y después habla de un celo. Una preocupación o una devoción por obedecer a Dios. Quiero moverme en la dirección de obedecer a Dios. Y termina diciendo un deseo de justicia. Y aquí quiero decirles, para mí, una gran muestra de arrepentimiento es el cambio. Es restituir, reparar, poner límites. El arrepentimiento no está completo de acuerdo con este pasaje que vemos acá, cuando dice que hay disposición para ver que se haga justicia, si yo sigo haciendo lo mismo siempre. Puedo sentir todas las otras cosas, pero no restituyo, no cambio, no pongo límites. Si has pecado, restituye si es posible. Eso es arrepentimiento. ¿Se acuerdan la historia de Zaqueo? Hay una historia muy linda de un recaudador de impuestos en la Biblia. Esta gente le sacaba todo el dinero a los judíos y él recibe a Jesús en su casa y arrepentido le dice a Jesús, si he defraudado a alguien en algo, se lo devuelvo 4 veces más. Si tú estás arrepentido, entonces tú cambias en tu casa. Si tú estás arrepentido y le quitaste a alguien algo, tú se lo devuelves. Cueste lo que cueste. Si tú estás arrepentida
tu vida es diferente, no vuelves a hacer lo mismo y restituyes. O pones límites. Hay personas con las que no voy a seguir caminando. Cuando yo me vine a ser creyente, yo sabía que tenía que poner límites y había amistades con las que no podía seguir caminando y tomé la decisión de no caminar con ellos porque les compartí de Jesús y ellos siguieron en lo que estaban haciendo y yo me di cuenta que si yo seguía allí y no ponía límites, yo no iba a avanzar con Dios. Entonces quiero que entiendas esto. Si cambia tu mente, cambian tus prácticas, cambian tus pasos. Si no hay un cambio interior, no hay cambio exterior. No existe. Y entonces, lo que va a pasar es que tu relación con Dios se va a quebrar. La armonía de tu relación con Dios. Y aquí quiero que también se lleven este concepto. El arrepentimiento es una gracia que nos sirve desde el día 1 que conocemos a Jesús. Es decir, yo vengo a conocer a Jesús y soy consciente de mi pecado, de mi necesidad, y cambio mi mente gracias a Él y empiezo a caminar con Él. Pero yo necesito seguir con esa misma gracia del arrepentimiento a lo largo de mi vida cristiana, porque voy a seguir a veces pecando. Entonces necesito volver a Él. Entonces, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Por qué son hijos de Dios? Porque a los que creyeron en su nombre y lo recibieron en su corazón, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. O sea, cuando yo nazco de nuevo, que fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, yo ya soy un hijo de Dios. Yo, se los digo, yo no creo que eso tenga cambio, eso es irreversible. Soy hijo de Dios. Pero ¿qué pasa si yo no vivo pegado de Dios y empiezo a pecar y empiezo a alejarme de Dios? Entonces muchos dicen, perdió la salvación. ¿Sí o no? Yo les digo lo que yo creo es que lo que se daña es la armonía de la relación con Dios, porque la Biblia dice que Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, vuelvo al ejemplo, si mi hijo peca contra mí y no se arrepiente, ¿qué va a pasar? Nuestra armonía se rompe. ¿Él sigue siendo mi hijo? Claro que es mi hijo. Pero ¿qué sucede? Que no estamos hablando. No me está escuchando. Está haciendo lo que quiere. Y algunos dirán, pero entonces no es hijo. No, sí es mi hijo, no seamos tan ligeros. Porque es que resulta que hay personas que juzgan a otros solo por lo que están viendo hoy, pero Dios ve la película completa. Yo sé que hay mucha gente que no ha nacido de nuevo en las iglesias. O sea, creen que son hijos, pero no son hijos. No han tenido esa primera experiencia de arrepentimiento real. Pero le estoy hablando a quienes ya se han arrepentido realmente y caminan con Jesús. Entonces lo que pasa es que si tú empiezas a caminar en el pecado y empiezas a darte largas y empiezas a alejarte del Padre y empiezas a rebelarte contra tu Padre y empiezas a hacer las cosas que tu Padre no quiere que tú hagas, la armonía de tu relación con Dios se rompe y ya no lo escuchas. Ya no lo entiendes. Tus oraciones son cosas vacías. Te sientas y parece que le estás hablando al aire. Lees la Biblia y no entiendes nada. ¿Sabes qué pasó? Tienes que examinar que en el trayecto de tu vida con Dios se rompió. Y tienes que arrepentirte. Y la iglesia hoy, escúcheme bien el punto de encuentro, y la iglesia que me escuche, donde quiera que me escuche, arrepiéntanse. Porque la iglesia necesita arrepentirse hoy. Porque a veces no hemos vivido como Dios quiere que vivamos. Hemos amado más al mundo que a Dios. Hemos tenido ídolos y tenemos ídolos por encima de Dios. La iglesia hoy no se sonroja de la inmoralidad que hay en medio de ella.
Tenemos las mismas prácticas sexuales que los no creyentes. Las mismas. Pero venimos los domingos a la iglesia como si no pasara nada. Tenemos las mismas prácticas corruptas a veces en los empleos, en la sociedad, que tienen los no creyentes. Y venimos a la iglesia como si nada. Y queremos ver a Dios transformar nuestras vidas, nuestras familias y a Colombia. Queridos, no es posible. A menos que nos arrepintamos. Que giremos el timón. Te puede sonar anticuado todo lo que yo te diga, pero yo me aterro. Cada vez hay menos parejas que llegan a nosotros para casarse que se hayan guardado para el matrimonio. Es que eso es del pasado. No, queridos, eso no es del pasado. Porque Dios tiene un diseño. Nos aliamos con personas que promueven lo que Dios rechaza. No, el Señor nos está llamando a arrepentirnos. Porque cuando eso pase, ¿sí conocen el taco de la luz en la casa? ¿Se les ha saltado el taco, el breaker? ¿Qué tiene que ir a hacer uno? La electricidad está ahí, pero uno está sin luz en la casa. Por más de que trate, prenda, haga, mientras no arregle el breaker, no lo suba o no lo cambie el fusible, no pasa nada. Iglesia, ¿queremos ver a Dios obrar? Arrepiéntanse. Yo me he arrepentido estos días de cosas. En este estudio me he dado cuenta que a veces he tenido cosas que simplemente he dicho, esto ya lo dejo ahí. La iglesia tiene que volver al Señor y ese es el llamado con el que quiero cerrar hoy. Volvamos a Dios. Dejemos de estar llamando las cosas como no son. Ahora ya no es pecado, ahora es debilidad. Cambiemos nuestra mente, rindámonos al Señor, si es que queremos ver a Dios. Y esta semana te invito a que vayas al libro que estamos haciendo de En Busca de Dios. Y vayas con esta actitud. Dile, Padre, muéstrame en dónde tengo que girar el timón. Si es que quieres hacerlo. Y hoy quiero invitarte a que hagamos algo muy especial, porque sabes, lo que a mí me cambió fue entender lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Eso fue lo que a mí me cambió. Su amor, su bondad. No fue terror, no fue nada de eso. Fue entender que el sacrificio de Jesús fue tremendo. Y que aunque es gratis para mí, no hay forma de pagarlo. La gracia de Dios no es una gracia barata, porque le costó toda la sangre a Jesús, quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se hizo hombre por ti y por mí y murió por tus pecados en la cruz. Y hoy vamos a tomar la cena juntos. Si hoy vienes por primera vez, quiero explicarte algo. Lo que vamos a hacer es muy importante. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también les enseñé a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y lo entregó a sus discípulos, diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Y allí estaba cumpliendo la profecía de Isaías que dice: por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Y dice: y cuando terminó la cena, tomó la copa
y se la entregó a sus discípulos diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, vuélvete en pacto con el Señor. Tan a menudo como beban de ella, háganlo en memoria de mí. Por eso cada vez que comemos este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Pero Pablo termina diciendo: por eso examínese primero usted mismo. Y hoy quiero pedirle a toda persona, si hoy no cree lo que yo he predicado, si todavía no se ha arrepentido y no se quiere arrepentir, no tome lo que vamos a pasar. No se preocupe, nadie lo va a estar mirando, ni me van a decir: pastor, él no agarró el vino. No se preocupe. Pero no lo haga. No lo haga. Solo tome la copa de vino y este pedazo de pan, que en realidad representan lo más clave de la historia de fe que contamos. Porque la Biblia dice que si tomamos incorrectamente este pan y esta copa, estamos menospreciando lo que Él ha hecho por nosotros. No le diga al niño, si viene con un niño, ay, come el pedacito de pan, no se lo dé si el niño no entiende. Tómelo si usted cree realmente las palabras de Jesús. Tómelo si usted camina con Jesús. No si es perfecto, porque ya les expliqué hoy, no somos perfectos, pero estamos en el proceso de estar completos con Dios. Y si tiene que ponerse a cuentas con Dios en este momento, póngase a cuentas, pero que no sea solo de dientes para afuera, que hoy sea de corazón. Y mientras terminamos de repartir la cena, quiero que vayamos orando. Ese sonido está chévere. Padre, he llamado debilidad lo que tú llamas pecado. Padre, a veces no me he diferenciado de los que no creen en ti y he asumido sus prácticas y he vivido como ellos. Y reconozco que incluso he amado más el mundo que a ti. Y hoy me arrepiento. Hoy vuelvo a ti. Hoy tengo esta disposición, pero estoy convencido de que esta disposición solo puede venir de una relación contigo. Hoy quiero que me ayudes a cambiar mi mente, mi interior, y así mis pasos se vuelvan a ti. Lava mi culpa, dile. Restaura el gozo de tu salvación, la alegría de vivir contigo en mí. Y enciende otra vez tu luz en mi casa, Señor. Quiero escucharte. Quiero conocerte, ¿verdad? Hoy renuncio a luchar en mis propias fuerzas. Hoy decido caminar contigo. Y que esas 7 marcas del arrepentimiento sean visibles en mi vida. Dame el valor para restituir a quien deba restituir. Dame el valor para confesar si algún día debo hacerlo. Dame el valor para ser diferente y no amoldarme al mundo que me rodea. Y hoy te invito a que tomes este pan y esta copa con esa certeza, sabiendo que Jesús mismo está en este lugar, en medio de nosotros. Y si hoy vienes por primera vez, o nos ves por primera vez, o por primera vez hoy estás experimentando esta sensación interior en donde el Espíritu de Dios, que tal vez no entiendas que es Él el que lo está haciendo,
te está invitando a arrepentirte, te está invitando a venir a Él. No importa tu situación, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán alejado hayas estado de Dios, no importa incluso si no has creído en Dios. Pero hoy, de alguna forma, allí en tu interior, estás experimentando un llamado de Él. Si hoy estás aquí y es la primera vez que escuchas ese llamado y quieres tomar una decisión para seguir a Jesús, para volverte a Él, me gustaría que levantes tu mano allí donde estás. ¿Hay alguien aquí que quiera hoy volverse a Jesús? Levánteme su mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Por favor, quiero darles hoy el tiempo para que lo hagan. Dios les bendiga. Dios les está llamando. Dios les está llamando. Dios te bendiga. Vengan a Dios, vengan a Jesús. Él no les rechaza. Ustedes que hoy levantaron su mano, y si alguien no lo levantó, quiero invitarlo a que haga esta oración conmigo. Si allí en donde estás viéndonos en la transmisión quieres hacer esta oración también hoy, te invito a que te unas a nosotros aquí. Toda la congregación hoy nos acompaña. Quiero que tomes estas palabras. Cierra tus ojos solo para que puedas concentrarte. Y vas a tomar estas palabras para ti. Esta oración en sí misma no tiene ningún poder, pero lo que nos ayuda es a enfocarnos para entregar nuestro corazón a aquel que tiene el poder de cambiar nuestra vida. Y dile: Dios, gracias por llamarme. Escucho hoy tu llamado y te digo: sí, quiero conocerte. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de vivir apartado de ti. Me rindo a ti. Te entrego mi vida y todo lo que soy. Más allá de las preguntas que tengo, en mi interior hay esta convicción hoy de que te necesito. Y hoy reconozco que enviaste a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Y recibo la vida nueva que gracias a ese sacrificio y a la resurrección de Jesús tú tienes para mí. Declaro que mi pasado no existe más y que tú haces de mí una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo hoy. Me comprometo a seguirte, a buscarte, y te entrego mis necesidades. Dame hoy de tu espíritu para poder vivir en ti. Amén.